la anarquía es un momento en la sociedad muy, pero muy difícil. Nadie quisiera vivir en un estado de anarquía donde no existe el gobierno. La verdad es que todos tememos a un estado de anarquía. Y Dios en su providencia nos ha permitido tener una institución gubernamental. Todas las formas de gobierno, desde las dictaduras como las democracias, están llenas de maldad, ciertamente, porque las que dirigen este tipo de gobierno son personas pecadoras, con un corazón caído. No obstante, las autoridades civiles son establecidas por Dios, aunque los gobernantes sean impíos. Aunque los gobernantes sean impíos, no hay autoridad que esté puesta como autoridad que no haya sido establecida por Dios. Pero el hombre siempre estará en contra de la obediencia. El ser humano en su corazón caído resistirá al principio de la autoridad. De hecho, eso lo encontramos a lo largo de la Escritura y desde Génesis capítulo 2 y 3, cuando el hombre se resiste a la autoridad. Esa autoridad que Dios le había dado, la autoridad que Él era para el hombre. El hombre la resistió y huyó. Pero, ¿sabes? Cristo vino a romper esas cadenas que nos obligaban a buscar romper la autoridad. Cristo vino a darnos una libertad para nosotros estar dispuestos a someternos en sumisión y ver la sumisión no como esclavitud, sino como la oportunidad que tenemos de glorificar a Dios en medio de un mundo caído. Y el apóstol Pedro escribe esta carta a hermanos que están siendo maltratados por un imperio impío. Un imperio que se había empeñado en destruir el cristianismo. Un imperio que se había empecinado en tratar agresivamente y torturar a todo aquel que se llamara cristiano. Pero el Señor ha dado libertad a esos creyentes de Asia Menor. Cristo Jesús vino a romper las ataduras del pecado para que ellos pudieran vivir en una esfera y en una dimensión diferente. Cristo les había venido a dar libertad a estos creyentes. Y porque ellos eran libres del pecado, ahora ellos podían someterse a las autoridades, aun cuando esas autoridades fueran impías. Y hoy quisiera proponerte que a lo largo de estos minutos pudiéramos ver que porque Cristo, el Señor, nos ha librado, tú puedes someterte a tus autoridades. Porque el Señor te ha librado, sométete a tus autoridades. ¿Qué es la sumisión? El apóstol Pedro les va a decir del versículo 13 en adelante y va a hablar de la sumisión. De hecho, la primera parte de este bloque del capítulo 2, vamos a encontrar a Pedro hablando acerca de la sumisión a las autoridades gubernamentales. Pero del verso 18 al verso 25 va a hablar de la sumisión, pero no solamente a las autoridades gubernamentales, sino también a las autoridades que tienen como jefes a sus amos. Y en el capítulo 3 va a hablar acerca de la sumisión, y esa sumisión se verá también en la vida familiar entre la mujer, la esposa y el esposo. Así que de aquí en adelante Pedro va a hablar de cómo se vive el evangelio. Recuerdan que los versículos anteriores del capítulo 2 vimos que Dios nos ha dado en Cristo una nueva identidad. Ahora somos sacerdotes, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Ahora tenemos una nueva identidad, no importa nuestra circunstancia, no importa los estándares del mundo, ahora somos llamados hijos de Dios, somos amados de Dios. Y porque somos amados de Dios, nosotros podemos vivir de una forma diferente, aun cuando las circunstancias sean tan difíciles. Y Pedro quiere mostrarle que una forma de vivir el Evangelio y con esa nueva identidad en un mundo caído es la sumisión. Y por eso mencionaba que en 3 ocasiones y en 3 esferas va a hablar acerca de la sumisión. Y Pedro va a decir, someteos. Volvamos al versículo 13 del capítulo 2. Por causa del Señor, someteos. Y ese es el primer verbo que aparece en el verso 13. Y es un verbo imperativo y eso es un mandato. Y Pedro les dice, someteos. Y esta es una expresión militar que literalmente significa ordenar en formación bajo la autoridad de un comandante. Es decir, cuando escuches la voz de tu autoridad, sométete, escucha, atiende a su llamado. Y esto lo encontramos no solamente aquí en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Pedro, sino que a lo largo de la historia bíblica y la narración bíblica, nosotros vamos a encontrar, ese es un mandato para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 21 y 22 dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con el veleidoso, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? El mandato de Dios desde el Antiguo Testamento es, sométete a tu autoridad. De hecho, al pueblo de Israel que fue cautivado y llevado a Babilonia, el profeta Jeremías les escribe a este pueblo que está cautivo en Babilonia y le dice que tiene que respetar a su autoridad en el capítulo 29, versículos del 4 al 14, y no vamos a leerlo por cuestión de tiempo. Pero en este pasaje se nota que el mensaje para los judíos es que su conducta en medio de la cautividad era de respeto y de ayuda a la sociedad en la que ellos se desenvolvían. No era de aislamiento, no era de anarquía, no era de rebelión ante la autoridad, sino de sumisión a la autoridad aún cuando eran esclavos. Y después nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús habló acerca de la sumisión. Ustedes recordarán que en Mateo 22, 21, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Él lo está diciendo en un contexto donde Él está dando su impuesto. El Señor Jesucristo se sometió a la autoridad. Dios mismo se sometió a la autoridad que estaba en ese momento. Eso pareciera ser increíble, pero eso es real. Cristo reflejó que se sometía al gobierno que estaba en ese entonces, porque Él fue juzgado injustamente y se sometió. Y recordarán ustedes la escena cuando precisamente Pedro, que está escribiendo esta carta, le corta la oreja a Malco y el Señor Jesucristo le dice, no, tú no puedes hacer eso. Porque Dios le ha dado la autoridad de quitar la vida a alguien, es el gobierno. Es el gobierno que puede tener esa determinación y no tú, Pedro. Y él mismo se sometía. Él nunca organizó una revolución social cuando estaban acusándole injustamente. Él jamás promovió un golpe de Estado porque estaban pisoteando sus derechos como ciudadano, no. Sino que se sometió aún en esa injusticia. Y Pedro escribe esto en esta primera carta, pero 10 años atrás, el apóstol Pablo había escrito algo muy similar a lo que Pedro está escribiendo aquí. Y en capítulo 13 de Romanos, nosotros encontramos una casi copia de lo que Pedro está diciendo. Y mire cómo lo dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que Pablo, Pedro, Jesús, Salomón, Jeremías, nos muestran a lo largo de la Escritura que la sumisión a nuestra autoridad no es una opción para el creyente, es la responsabilidad del creyente. Aunque Pedro y Pablo vivieron en un ambiente que estaba sujetado por un imperio romano deplorable, que generaba una sociedad en la que se celebraba la maldad, en la que se promovía la homosexualidad, el infanticidio, la corrupción gubernamental, el maltrato a la mujer, la inmoralidad, la violencia. Ninguno de estos apóstoles y ni el Señor Jesucristo ofreció una extensión para promover la rebelión y desafiar a la autoridad. No. Y mi querido creyente, quisiera decirte que porque Dios nos ha libertado del poder del pecado que antes nos oprimía para buscar nuestros derechos y rebelarnos contra la autoridad, hoy tú y yo tenemos que someternos a nuestra autoridad. Y podrías preguntarte, y quisiera responder 3 preguntas a lo largo de este sermón, y esos serán los encabezados. ¿A quiénes debemos someternos? Porque el Señor te ha librado, sométete al sistema de autoridad. Porque el Señor te ha librado, te ha dado libertad, debes someterte al sistema de autoridad. Y eso responde a esa pregunta, ¿a quién debemos someternos? Y Pedro nos va a decir, ¿a quién debemos someternos? Dice el verso 13 del capítulo 2, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanzas de lo que hacen el bien. Someteos a toda institución humana. Dios ha establecido esas instituciones humanas y las ha establecido para castigar al malhechor y alabar al que hace el bien. Mark Dever, un pastor de la iglesia Capitol Hill en Washington, D.C., dijo lo siguiente: casi cualquier tipo de gobierno es mejor que ningún tipo de gobierno. Y es que es cierto. Casi cualquier tipo de gobierno es mejor que ningún tipo de gobierno. Nadie quiere vivir en la anarquía, donde cada quien busca sus propios derechos y toma justicia por su propia mano. Eso sería un caos. Y por esa razón Dios, en su providencia y su gracia general y común, nos ha dado la oportunidad de tener a un gobierno. Y la palabra que utiliza el apóstol Pedro para referirse a las instituciones dice, por causa del Señor, someteos a toda institución. Es una palabra muy interesante, porque su significado lleva la connotación de la acción de crear. La acción de crear. Y lo encontramos en constantes referencias, y por causa de tiempo no iremos a cada una de ellas, pero en Romanos 1:20, Romanos 1:25, Romanos 8:39, 2 Corintios 5:17, nos habla de que estas instituciones
o esta palabra institución se refiere a actos creativos de nuestro Dios. Por lo tanto, toda creación gubernamental, toda persona que esté en el gobierno ha sido puesta por Dios. Dios ha creado todos esos fundamentos de la sociedad humana. Dios ha creado todos esos fundamentos y sistemas de la familia, del gobierno. Dios los ha creado. No fue un invento del ser humano, fue una institución establecida por Dios, fue una creación. Así que la intención del apóstol es hacernos ver que ese gobierno impío no fue simplemente el producto de una revolución humana, sino fue diseñada por Dios para cumplir sus propósitos eternos. No hay un solo gobierno que no haya sido ordenado por Dios. Por esa razón, los creyentes debemos someternos a nuestras autoridades civiles. Debemos someternos a nuestros empleadores, como lo veremos del versículo 18 al versículo 25. Porque Dios ha establecido toda institución humana, gubernamental, laboral y familiar. Tú y yo tenemos que someternos a ella. A pesar del mal que ocurre debido a que las autoridades tienen un corazón caído. Y a pesar de que las instituciones que ustedes y yo conocemos son imperfectas, los creyentes debemos de confiar en que Dios aún ejerce un gobierno soberano y perfectamente sabio sobre las sociedades y naciones, aun cuando nuestro gobierno civil sea impío. Imagínense, estas palabras llegan a la vida de esos creyentes que están siendo perseguidos, que muchos de ellos tuvieron que salir de Jerusalén, muchos de ellos tuvieron que ser perseguidos y muchos de ellos vieron el maltrato. Muchos de ellos perdieron a sus familiares. Y a ellos les dice el apóstol Pedro, sométanse a la autoridad. ¿Por qué, Pedro? Porque esa autoridad Dios la creó. Dios la creó. Y menciona dos niveles de gobierno: al rey y a los gobernantes. Cuando ellos escuchan, los receptores de la carta escuchan al rey, ¿sabe a quién traen a su mente? Traen a la mente de ellos, traen a su mente a Nerón, el impío, el sangriento, el demente, ese que mandó a atrapar a los creyentes y ponerlos como antorchas vivas, aquel que estableció el Coliseo romano para que fueran torturados los creyentes y fueran comidos por fieras salvajes. Y Pedro les dice, someteos a esas autoridades. Y hermano, quisiera aplicar esto. Nuestro sistema cuenta con una estructura de gobierno en el que el poder está dividido por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. México tiene esa estructura de gobierno. Y ellos tienen a su cargo diferentes dependencias a las cuales tú y yo debemos de someternos. Creo que en muchas ocasiones podríamos abogar por someternos a uno de esos poderes, pero nos olvidamos de someternos a toda la estructura de nuestro gobierno. Pedro les dice, no solamente al rey, si ustedes continúan leyendo, dice como superior, y a los gobernantes. No solamente al rey como el superior, sino también a los que están debajo de esa estructura del rey. Tanto merece sumisión el poder ejecutivo y el que tiene ese poder, como el presidente, como también merece nuestra sumisión el tránsito que está en la avenida.
¿Merece sumisión, nuestra sumisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el juez de primera instancia? Todos y cada uno de las personas que están en nuestro sistema de gobierno son merecedores de nuestra sumisión porque han sido diseñados, creados y establecidos por nuestro Rey soberano. Quisiera que tú recordaras eso. Todos ellos merecen nuestra sumisión porque han sido diseñados, creados y establecidos por nuestro Rey soberano. ¿A quién debes someterte? Debes someterte al sistema de autoridad que Dios en su providencia te ha dado a ti. Y como mexicanos, vivimos bajo un sistema de gobierno y ellos merecen nuestra sumisión. Pero, ¿cómo debemos de someternos? Y ese es el segundo encabezado. La respuesta a esa pregunta nos dará el segundo encabezado. Porque el Señor te ha librado del poder del pecado, sométete con prudencia a tus autoridades. Sométete con prudencia a tus autoridades. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. La actitud correcta en la sumisión es lo que nos dará credibilidad entre los creyentes, como creyentes. La actitud correcta en nuestra sumisión es lo que nos dará credibilidad como creyentes ante aquellos que no conocen del Evangelio. La actitud que nosotros tenemos cuando nos sometemos o cuando vivimos y estamos frente a nuestra autoridad es lo que va a hacer atractivo el Evangelio. Porque nosotros somos libres. Ahora nosotros somos libres. ¿Libres de qué? Libres del poder del pecado que nos oprimía a estar en rebelión con nuestra autoridad. Ahora somos libres de la condenación del pecado, libres de la maldición de la ley, libres de la esclavitud de Satanás, libres del control del mundo, libres del poder de la muerte, como lo dice Romanos 8, 38 y 1 Corintios 15. Pero porque somos libres, nosotros tenemos la oportunidad de usar esa libertad no como pretexto para la carne, sino para la gloria de Dios en sumisión a nuestra autoridad. Lamentablemente, en nuestra historia encontramos registro que hay muchos momentos de transgresiones a las ordenanzas, hechos de desobediencias civiles, revoluciones y diferentes intentos de subversivos para derrocar a gobiernos. Y todos estos y muchos de estos en nombre del cristianismo. Porque se ha creído que la libertad que Cristo nos ha dado es una oportunidad para rebelarnos. Y no, Dios no nos ha dado libertad para rebelarnos. Dios no nos ha dado esa libertad. Tú y yo como creyentes somos libres del pecado. Y si somos libres del pecado, debemos de vivir como siervos de Dios, obedeciendo a nuestras autoridades. Tú como creyente libre del pecado, debes vivir como siervo de Dios obedeciendo a tus autoridades. Y Pablo exhorta a los hermanos de Corinto también a esto, a que somos ahora esclavos, porque el que en el Señor fue llamado siendo siervo ahora es libre, pero libre para la esclavitud de su Señor. Libres para la esclavitud de nuestro Señor. Y como mencionábamos hace un momento, esto
lo podemos aplicar en nuestro México y nosotros sabemos del sistema que Dios nos ha dado aquí en nuestro país. Y como mexicanos, nosotros sabemos que tenemos un marco legal que nuestra ley, válgase la expresión, nos permite tener. Y en ese marco legal existen castigos y también existen privilegios. Y Dios ha establecido en su gracia común esa ley en nuestro país. Y esas leyes son a las cuales tú y yo debemos de someternos. Ahora bien, eso no significa que tú y yo tengamos que aceptar todo lo que las autoridades dicen y hagan. En nuestro país tenemos ciertas prerrogativas o concesiones que la misma ley nos otorga para acercarnos a nuestras autoridades y hacerles de su conocimiento nuestra preocupación por ciertos temas. Por ejemplo, nosotros como creyentes jamás estaremos a favor del aborto, porque eso en la Biblia se llama homicidio. Y no estaremos a favor jamás del aborto. Nosotros jamás permitiremos que a nuestros hijos el Estado le enseñe a ir en contra del diseño divino del género humano. Y solamente estoy mencionando estos dos ejemplos para poner una ilustración y una aplicación. Que si Dios en su providencia permitiera que nuestras autoridades promovieran eso como una ley, nosotros tenemos que acercarnos para hacerles saber nuestra postura de formas legales y autorizadas por la misma ley que nos rige. Pero también es necesario aclarar que jamás incitaremos a la rebeldía, una rebeldía social. Jamás nos uniremos a una manifestación violenta que tenga como propósito agitar las masas. Jamás estaríamos a favor de la rebelión social, porque entendemos que Dios es soberano y que el corazón del rey está en las manos de nuestro Dios soberano. Y si algo Él está permitiendo es por un propósito que nosotros no alcanzamos a ver, pero eso no significa que no podríamos hablar y levantar nuestra voz como la ley no lo permite. Por lo tanto, el cómo debemos hacerlo es lo que dice la palabra en el versículo 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para la carne, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Hermanos, no somos siervos de la autoridad solamente. Somos siervos de Dios. A nuestra autoridad nos sometemos, pero a quien servimos es a nuestro Dios. Y eso nos lleva al tercer encabezado. Porque el Señor te ha librado, sométete como obediencia al Señor. Sométete como obediencia al Señor. Si ustedes se dieron cuenta, en el verso 3, Pedro inicia esta porción de su carta diciendo, por causa del Señor. Por causa del Señor. Y quisiera hablar en estos minutos que me restan de la razón de la sumisión. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tengo que someterme a la autoridad? Aun cuando esa autoridad es impía, aun cuando esa autoridad es injusta, ¿por qué debo de someterme? ¿Por qué debo vivir en obediencia cuando hay injusticia en mi gobierno?
Y Pedro nos dice, antes de comenzar a hablar de la sumisión, diciendo, por causa del Señor. Por causa del Señor. Esto es obligatorio. Esto es, tú tienes que someterte porque tienes que obedecer al Señor. No es una opción. Por lo tanto, tú tienes que ver la sumisión como una obediencia a los mandatos divinamente inspirados. Como cristianos, nos sometemos porque deseamos honrar a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a nuestro Dios, estamos honrando a nuestro Dios. Y recordarán que hace un par de domingos hablábamos acerca de eso, de que nosotros, si decimos amar a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y una forma de obedecer sus mandamientos es someternos a nuestra autoridad. Como creyentes debemos obedecer a la autoridad terrenal para honrar a la autoridad soberana de Dios. Por lo tanto, nosotros no podríamos decir y pensar que estamos honrando a Dios sin obedecer a nuestra autoridad. No podemos decir que honramos al Dios soberano si nos rebelamos ante nuestra autoridad terrenal. Así que la primera razón por la cual tú y yo debemos de someternos es por causa del Señor. Por causa del Señor. Porque el Señor te ha librado. Sométete como obediencia al Señor. Por causa del Señor. Pero una segunda razón del por qué tú tienes que someterte como obediencia al Señor es porque esto es un instrumento para mostrar su gloria. Si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 15, nos dice cuál es el propósito y qué es el efecto que produce la obediencia en la vida de los impíos. ¿Qué es lo que produce en la vida de los impíos esa sumisión del creyente que ha sido libertado del pecado? Y mire el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿qué es el bien? La sumisión. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que los cristianos hagan el bien por medio del respeto a la autoridad, para así callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta palabra, callar, es una palabra que tiene una connotación y significa refrenar, amordazar, dejar sin palabras. Denota silenciar, acallar a alguien a fin de hacer que esa persona sea incapaz de responder. De hecho, Pablo escribe a Tito, a estos hermanos que están también bajo un imperio impío en esta ciudad de Creta, y les dice lo siguiente en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, anarquía. Pero porque ahora somos libres, lean nuevamente el verso 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Porque eso es lo que hace acallar. Es lo que amordaza, es lo que deja sin palabras a los impíos. Esta conducta virtuosa de buenos ciudadanos es la clase de testimonio impecable que tapa la boca de los impíos, aún delante de aquellos que rechazan el Evangelio, aún de aquellos que persiguen el Evangelio. Quisiera ilustrarlo con la vida del apóstol Pablo. Ustedes recordarán que Esteban fue tomado injustamente y fue puesto ante un concilio para juzgarlo.
Y el veredicto fue que debían sacarlo y apedrearlo. Y recordarán que la escena que nosotros encontramos registrada en Hechos nos muestra que Esteban no abre su boca y no hace una revolución y no maldice a la autoridad que le juzgó injustamente, sino que se calla y encomienda su causa a aquel que juzga justamente. ¿Y recuerdan quién estaba allí? ¿Y a quién le trajeron las ropas de Esteban y no abrió su boca? A este mismo que está diciendo, recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades. A Pablo, que en aquel tiempo era llamado Saulo, y le tapó la boca la sumisión de un hombre justo, virtuoso. Por lo tanto, mi querido hermano, rebelarse en contra de una autoridad humana es rebelarse contra el Dios que lo puso. Sí, rebelarse en contra de una autoridad humana es rebelarse en contra del Dios que lo puso. Pero obedecer a nuestras autoridades es una forma en la que exhibimos el reino de Dios, porque entendemos que esa autoridad no es a la que estamos obedeciendo realmente, estamos obedeciendo al Dios que está por encima de esa autoridad. Y Dios soberanamente ha permitido que esa autoridad esté haciendo lo que esté haciendo, aun cuando es injusto, porque algo bueno está pensando y algo bueno está planeando el Dios soberano. La vida de Esteban y la sangre de Esteban fue aquella semilla que Dios usó para que ese apóstol Pablo pudiera escuchar el evangelio. Y apaciguó su ira y le llevó a Damasco para que ahí tuviera un encuentro personal con su Señor y su Salvador. Al obedecer las reglas de los gobiernos terrenales, podemos proveer un testimonio fiel de nuestro Rey, haciendo callar la ignorancia de los insensatos. ¿Y cómo eso tiene una aplicación en nuestros días? Hermano, cuando tú pagas tus impuestos, cuando tú obedeces las leyes, y muchos de nosotros batallamos con obedecer las leyes de tránsito, es una forma de honrar a nuestro gobierno. Al honrar a aquellos en autoridad y al animar a la justicia y a la equidad, es una forma de someternos. Pueden maldecirnos por nuestras creencias en el Evangelio, pero no tendrán bases para criticarnos por nuestra relación con nuestras autoridades, porque hemos sido sumisos a ellos. Quiero decirte esto, creyente: la sumisión en la vida del cristiano es una ventana que ilumina al cuarto oscuro de la sociedad. La sumisión en la vida del cristiano es una ventana que deja que la luz del evangelio alumbre la oscuridad de la sociedad. Es el cristiano que tiene el privilegio de ser luz por medio de la sumisión a su autoridad. Nadie más, solamente tú y yo tenemos la oportunidad de ser sumisos. Nadie más en este mundo. La sumisión es incomprensible, no existe la sumisión, pero tú y yo podemos someternos a nuestra autoridad, aun cuando haya injusticia. Es allí cuando se ve en verdad la sumisión. Cuando se persigue injustamente, es allí cuando tú como creyente puedes dar luz y decir: mira, aunque es injusto, me someto
porque sé que no me someto a ti solamente, sino me someto al que está por encima de ti, que es el Rey del universo. Y Pedro concluye en el verso 17 diciendo, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Estas instrucciones que Pedro da son concernientes a la autoridad, pero no solamente a la autoridad, sino que hace 4 imperativos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Nota que comienza diciendo honrad a todos. Honrad a todos. Todos nos deben y a todos les debemos el respeto. Honrar significa tratarlo con el mismo valor, con el valor que merece. Debemos tratar a los demás con dignidad, con la dignidad que merece una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. Y después de decir honrad a todos, dice amad a los hermanos. Pedro va a hablar bastante acerca del amor fraternal en el capítulo 4, versículos del 7 al 11. Pero desde aquí deja ver que esta sumisión está relacionada también con los hermanos. Si estos cristianos deberían hablar y tratar al emperador con respeto, ahora Pedro dice, no solamente honra a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Y quisiera dejar al final el teman a Dios, pero honren al rey. Y Pedro le dice, honren al rey. Los cristianos que están siendo perseguidos, maltratados injustamente, les dice Pedro, honren al rey. No hay excusa para ti y para mí que no honremos a nuestras autoridades. Los cristianos no solamente vemos a ese gobernador, a ese presidente, a ese poder legislativo o a ese poder judicial. Nosotros vemos al gobierno de nuestro Rey soberano y anhelamos su venida. Anhelamos ese gobierno justo en una nueva tierra. Pero hasta que eso suceda, debemos someternos y honrar a nuestras autoridades. Honrar a nuestras autoridades. Puede ser que tú y yo no entendamos todo del por qué está pasando lo que está pasando en nuestro país. Puede ser que tú y yo tengamos una opinión diferente de la forma en que se está conduciendo nuestras autoridades del Poder Ejecutivo. Pero ¿sabes? Hay un Dios que está sentado en el trono y que no se le está escapando nada. Hasta hoy, la iglesia no ha tenido que levantarse para promover que su voz sea escuchada. Pero si Dios así lo quisiera, lo haríamos. Pero yo quisiera animarte a que antes de pensar en eso, pienses, ¿estoy honrando a mi rey? ¿Estoy orando por mi gobernador, por mi presidente, por los jueces de primera, de segunda instancia, por el poder legislativo, por los diputados y senadores locales como federales? Hermanos, Dios los ha puesto allí. Y ellos serán responsables de dar cuenta de su función. Pero a ti y a mí como gobernados nos va a pedir cuenta de honrar y someternos a nuestra autoridad. Porque el Señor te ha librado. Sométete a tus autoridades.
a todo el sistema de autoridad que Él te ha dado. Hazlo con prudencia y hazlo porque es la obediencia a tu Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y recordar que solo somos siervos tuyos. Y por ser siervos tuyos, queremos obedecer tu mandato, ese mandato de someternos a nuestras autoridades. Ayúdanos a hacerlo para callar la boca de aquellos que pudieran acusarnos injustamente de no someternos. Y ayúdanos a hacerlo para alabanza de la gloria de tu gracia, porque sabemos que eso trae gloria a tu nombre. Y pido, Dios, por nuestras autoridades, dale sabiduría. Dale sabiduría. Podemos tener diversidad de opinión y podríamos pensar que no es lo mejor las decisiones que están tomando. A nosotros no nos pedirás cuenta de esas decisiones. Les pedirás cuenta a ellos, de sus motivaciones, de sus intereses. Padre, pero a nosotros nos corresponde obedecerles, someternos con prudencia, entendiendo que tenemos que obedecerte a ti y tú nos mandas a obedecerles a ellos. Y danos sabiduría para que en el momento en el que tú nos muestres a través de tu palabra y las leyes que tú has establecido en nuestro país, tengamos que levantar nuestra voz, ayúdanos a hacerlo con prudencia. Pero Dios, dale sabiduría a nuestro gobierno. Pedimos por el presidente López Obrador, por el gobernador Jaime Rodríguez. Pedimos, Señor, por nuestra presidenta municipal, Cristina Díaz. Pedimos por nuestros diputados locales. Pedimos por los diputados federales y los senadores. Queremos pedirte por el poder judicial. Hermanos que trabajan allí en el poder judicial, rogamos que tú les llenes de sabiduría y permitas que dentro de nosotros salgan líderes que puedan influenciar allí la política, siendo honestos, justos. Permite que jóvenes se preparen para llegar a esos lugares y ser de influencia y promover tu evangelio. Y Dios, que se promueva la justicia tuya, tu justicia perfecta, tu evangelio, tu palabra. Señor, levanta dentro de nosotros a esos líderes que sean íntegros para gloria tuya. Y a nosotros permítenos someternos a nuestras autoridades. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.